Bien, hola, les hablo desde Caracas, Venezuela. Y el motivo por el cual estoy grabando este video es principalmente luego de haber escuchado el día de hoy, domingo 15 de febrero del año 2015, una entrevista que le hizo el muy famoso y reconocido periodista Cala al muy querido y también reconocido padre Alberto Linero, un sacerdote colombiano que tiene un carisma y una trayectoria en lo que es la evangelización muy hermosa. Y aparte de los trabajos que él realiza en Colombia, como él mismo explicaba en la entrevista, de trabajos de caridad, de ir a buscar al pobre, de ayudar. Sin embargo, lo que les confieso me motiva a compartir este video, que de por sí está hecho en especial para el padre Linero, es porque hubo unos aspectos que se abordaron en el programa, en la entrevista, que ciertamente a uno le dejan como, me dejaron como preocupación, por decirlo así. También hago un paréntesis: yo soy un gran admirador del trabajo del padre Linero y de su prédica. Es decir, he visto en YouTube, la otra vez vi una predicación completa, casi una hora, un poco más de una hora, y la manera como él en esa predicación, en un lugar, un teatro, hablaba de nuestra fe, de la fe cristiana, católica, del sacramento, del perdón, del amor, me cautivó mucho. Me parece que es un lenguaje de hecho muy parecido, muy similar, muy en la línea de lo que hoy nos regala Dios a través del Papa Francisco. El Papa Francisco tiene su manera de predicar, es lo que se podría conocer como un lenguaje popular, un lenguaje para la gente quizás no instruida, un lenguaje no muy elevado, sino un lenguaje que utiliza herramientas de lo cotidiano. Sin embargo, cuando medios seculares, es decir, medios no cristianos, católicos, medios como WTN, Asiprensa, Radio Católica Mundial, etc., cuando cualquier medio secular, que necesariamente no es un espacio, y los que somos cristianos sabemos que es así, un espacio rico para la evangelización, sino todo lo contrario, se han convertido en medios para atacar a nuestra iglesia, para atacar los valores. Uno siempre le causa suspicacia cuando logra entrevistar a alguien, en este caso el padre Linero, pero cuando no entrevista a sacerdotes o religiosos o cantantes que no son precisamente los más cotizados a la hora de entrevistas o de programas de estos medios de comunicación. Sin embargo, Cala, cuando termina el programa, que lo vi hoy, debe haber sido una reposición de un programa que se ha hecho en vivo en esta semana, Cala termina el programa diciendo esto, y permítanme citarlo. Él dice: para mí es un placer escuchar a personas que no traen un discurso montado, sino que hablan desde la espontaneidad. Y sí, efectivamente el padre Linero, si algo lo caracteriza, es su espontaneidad a la hora de evangelizar. Sin embargo, eso te hace un marco de por qué llevan al padre Linero el programa. Cuando uno a veces va a un programa de televisión, es difícil, y ojo, no lo vean como una crítica para el padre Linero, para cualquier persona, pero es difícil que un medio que uno sabe que no es un espacio cómodo para la evangelización, más si es un espacio muy visto, uno termina como adaptándose al entrevistador. O sea, hay que tener una posición muy centrada, hay que ser muy uno para uno no caer en las trampas del entrevistador. Yo a Cala lo admiro como periodista, me parece que es un periodista extraordinario, más no es mentira, y él mismo lo confiesa en la entrevista. Él no es amante ni amigo de la ortodoxia cristiana, es decir, de las personas que defienden la fe cristiana católica, de los que dicen, porque nuestra fe se caracteriza precisamente en su doctrina, pues así como habla de los caminos de la salvación, también habla de los caminos de la condenación. Y para hablar de los caminos de la condenación, obviamente hay que hablar del pecado y de lo que es malo. Entonces la iglesia señala las cosas que son malas, y las cosas que son malas obviamente tienen un protagonista que es el individuo, es el ser. Es decir, la iglesia ataca al pecado y advierte al consumidor de ese pecado, que es el pecador. ¿Lo advierte en qué sentido? Bueno, que si sigues por X camino, que si haces X cosas, pues puede que al morir, que es al final el fin que todos vamos a tener, no alcancemos la salvación. Entonces yo, para no ser muy largo, básicamente me voy a enfocar en 5 puntos que se tocaron en el programa, en la entrevista. 5 puntos que son para consideración del padre Linero
y de, bueno, todos los quienes le siguen. Aprovecho también para hacer algo que debía haber hecho al principio. Mi nombre es Luis Tarrazi, soy coordinador del Ministerio Abrazando Nuestra Fe, y no uso este espacio para ganar publicidad ni para aprovecharme del medio del Padre Linero, sino les confieso una necesidad que tuve cuando estaba escuchando el programa. Y bueno, precisamente lo que busco desde acá, desde Caracas, Venezuela, un país convulsionado también por la violencia, por mucho trabajo pastoral que hay que hacer, quiero compartir esto para la opinión pública, para que de repente también surjan debates en torno a él. Una de las cosas que se comentaron en el programa, comentado por el Padre Linero, es que nuestra verdad no es la única verdad. Es decir, que cuando yo hablo de la fe cristiana católica, o por lo menos así se puede entender, cuando yo digo que solamente en la fe cristiana católica hay salvación, eso pareciera ser un error, que uno no debería decir eso. Y el Padre Linero cita al Concilio Vaticano II, y dice que el Concilio Vaticano II señala que todos seremos juzgados por la coherencia con nuestra conciencia, con nuestra manera de obrar, de pensar. Eso es cierto, pero también hay que señalar que en el punto 40 del Concilio Vaticano II, que lo busqué en internet, hace alusión a que bajo ningún concepto uno puede pretender decir que cualquier creencia o denominación religiosa no cristiana católica es equivalente a la nuestra. Es decir, eso es una barbaridad. Es una barbaridad porque toma a Jesús, quien se autoproclamó camino, verdad y vida, y quien nos dijo que solamente a través de él se iba al Padre, y que hizo un sacrificio al encarnarse, al vivir como nosotros, siendo efectivamente, como dice el Padre Linero, Jesucristo fue 100% hombre, fue un hombre como tú y como yo, pero también es 100% Dios. Entonces nosotros no podemos reducir el sacrificio y la encarnación de Jesús a los tiempos modernos a una opción de salvación. Es decir, si yo soy musulmán, judío, santero, espiritista, ateo, no importa, mientras yo sea coherente con mi conciencia, mi verdad o mi manera de obrar es válida. Con mucho respeto, y perdonen mi ignorancia si cabe el término, yo no comparto esa teoría. Porque también el Concilio Vaticano II establece que nosotros no podemos desistir en la persuasión, usa esa palabra, en la persuasión, para convertir a las personas a esta fe. Por supuesto, y aquí sí cabe el término del respeto, respetando las culturas, los credos, porque si yo voy, por ejemplo, a Siria o Irak, y yo quiero, o Arabia Saudita, y yo quiero evangelizar como lo hizo osadamente San Francisco de Asís cuando fue a ver a Saladín, porque él estaba convencido de que él iba a convertir al sultán, y entonces él fue a verlo a expendios de que podían asesinarlo, matarlo, quemarlo vivo. Es porque San Francisco estaba convencido de que él tenía que anunciar, como dice el Evangelio, la salvación. Entonces no es correcto afirmar ni decir que la verdad cristiana católica no es la única. Quizás es correcto decir que mi manera de enseñarla, o mi percepción, yo Luis Miguel, o sea, la mía, como laico, mi percepción de la fe cristiana católica no es la única, ni yo debo imponer mi verdad sobre la tuya, eso es verdad. Santo Tomás de Aquino decía que nosotros los cristianos católicos no éramos los dueños de la verdad, sino, y presten atención a esa afirmación, sino que estábamos poseídos por ella. O sea, en la iglesia se encierra las riquezas de la salvación. Si nosotros mismos como los cristianos, los que estamos de este lado, anunciamos que bueno, sí, yo tengo una verdad, pero la tuya también es válida, algo que no se ve yo no me imagino un musulmán diciendo eso. Yo no me imagino un musulmán diciendo, bueno, sí, Alá y Mahoma es una opción, más el cristiano católico también se respeta su opción. Eso no existe en el islamismo. Y quienes conocen del islamismo y se han adentrado en el Corán, saben que lo que digo es verdad. O no me imagino a los judíos, también afirmando de que, bueno, sí, los cristianos también es válido, el musulmán también es válido. No, cada quien de fe tiene un sentido de pertenencia de su fe. Y si nosotros, los voceros de esa fe, lo relativizamos, pues sencillamente le hacemos un flaco favor a nuestra fe. Ese es el primer punto. El segundo punto que quería citar es cuando el padre, Cala le preguntaba al padre sobre la confesión directa con Dios, y Cala se autoconfesaba. Él decía que él
él era una persona que practicaba eso, o sea, él no se confesaba con ningún sacerdote, él había rechazado cualquier encajonamiento, por así decirlo, institucional religioso que le diera cómo pensar, cómo orar, sino que él mismo tenía su relación con Dios. Eso, para el señor Cala, eso se conoce como el gnosticismo, pues es decir, o ser cristiano más no católicos. Eso es tener un Dios a la medida. Nuestra fe es muy clara. Primero lo pongo así: satánicos, espiritistas, santeros reconocen, por ejemplo, que cuando un sacerdote bendice un agua, esa agua es bendita, y van y la buscan a toda costa. En Semana Santa eso no ve más santeros en las iglesias o espiritistas que mismos católicos practicantes. También reconocen que, sobre todo los satánicos, cuando van a buscar algo que profanar, que hiera a Dios, por así decirlo, aunque a Dios nada lo hiere, porque Dios es todopoderoso, omnipotente, omnisciente, omnipresente, pero el satánico busca una hostia que consagra un sacerdote, ¿okay? No la que hago yo, Luis Miguel, que agarro un pedazo de pan y le hago la cruz y digo que ese es el cuerpo de Cristo. No, para el cristiano católico y para el satánico, que no tiene nada que ver con el cristianismo, sabe que allí está Jesús consagrado. Entonces, esa consagración solamente se logra a través de un sacerdote consagrado, que haya recibido su don sacerdotal o su oficio sacerdotal a través de un obispo, quien viene en sucesión directa de los apóstoles. Si esta verdad aplica para la Eucaristía, también aplica para el sacramento de la reconciliación. No quiero con esto decir que la confesión directa con Dios no sea válida, al contrario, ese es el preámbulo de una buena confesión. Eso es lo que nosotros llamamos el examen de conciencia. Cuando yo hago un examen de conciencia, yo me pongo ante Dios en oración, busco mis pecados, los reconozco y luego los llevo al sacerdote, quien cual médico escucha mi enfermedad, me da la cura, que es Dios que la da a través de él, y me voy en paz. Sí, el sacerdote puede ser muy pecador, puede ser un homicida o lo que sea, mas eso no le quita su profesionalización, por así decirlo, que eso es más que una profesión, eso es un don. No quita que el don que él ha recibido se transmita a través de él. Un cirujano puede ser un alcohólico, puede ser un hombre que le pega a su mujer, puede ser un homicida, pero si es muy bueno en su oficio y yo no conozco su vida, pues precisamente yo voy a él, y si tiene buena trayectoria, pues hago mi operación con él, le confío a mis hijos a él, le confío a mi esposa a él. Lo mismo que el sacerdote puede ser que su vida ejemplar no sea tan ejemplar, perdónenme la redundancia, pero eso no quita que el sacramento que él oficia sea 100% válido. Entonces sí, el padre Linero, quizás aquí en un enfoque muy conciliador, él dice que él respeta a las personas que hacen esto, que se confiesan directamente con Dios, mas él es un fiel creyente del sacramento. Sí, eso insisto, eso es relativizar, con el perdón de la palabra, eso es relativizar un poco la verdad. Nosotros tenemos que afirmar con vehemencia: mira, el que sea cristiano católico, su medio de reconciliación con Dios es el sacramento del perdón. Ahora, Dios, que es el único que juzga al hombre, sabrá cómo juzgar a la persona que se confiese directamente con Dios. De repente verá otras alternativas, de repente verá que esa persona fue producto de una mala evangelización, que nunca se le enseñó con amor lo que significaba ser cristiano católico. Es otra cosa, pero no relativicemos la verdad al punto de decir que todo es válido. Bueno, que se confiesa con Dios o el que habla con un cura, suena así. Lo que quiero decir es que a través de un medio de comunicación, si nosotros tenemos que seguir en algo en específico, es en los medios de comunicación. Y sí, aplaudir, aprovechar esos espacios que se le dan muy pocos, insisto, muy pocos, para que las personas puedan evangelizar. El tercer aspecto era, la aparente desestimación a los ortodoxos. Cala lo dice muy claramente, que él no está muy de acuerdo con esa ortodoxia, esa gente que desde el púlpito hace una homilía y lo que hace es hablar de repente de mandamientos o de esto es bueno, esto es malo. Y allí aprovecho para fusionar el cuarto punto, para no extenderme mucho, que es que el padre Linero dice, cuando le tocaron el tema de la homosexualidad, que él dice que él no toca eso en público porque no le gusta hacer sufrir a las personas. Y que ya el mundo de por sí hace mucho sufrimiento en torno a ellos, porque la exclusión a un homosexual, a un enfermo o a quien sea, y cuando digo enfermo no me refiero al homosexual como una enfermedad, me refiero a las personas que de repente tienen sida, lepra y son excluidas de la sociedad, pueden sentirse tan rechazadas como un homosexual o como cualquier otra persona que no encaje en una sociedad muy conservadora. Yo creo que el término más que ortodoxia es ser conservador. Sin embargo, Jesucristo hizo llorar a las personas.
Eso hay que decirlo. Jesucristo hizo sufrir y Jesucristo aún no lo hace sufrir. Particularmente yo he estado en retiro donde yo he sufrido, o sea, yo he llorado, me han hecho sentir mal. Y me han hecho sentir mal no porque Jesucristo se me haya aparecido, y tampoco ocurrió así en los evangelios, y le haya dicho a una persona: tú pecadora, tú que eres una prostituta, que te acostaste con tanto, vete y conviértete, o tú que eres un homosexual, vete y... No, Jesucristo no hablaba así. Lo que pasa es que la presencia de Cristo era profundamente llena de misericordia, pero también de santidad. Y cuando una persona abunda en santidad, lamentablemente, para bien o para mal, te aturde la conciencia. La conciencia es el medio a través del cual Dios nos habla. Y cuando nosotros nos vemos delante de Dios con nuestras inmundicias, que es el pecado, con nuestros defectos, que es el pecado, pues lamentablemente nos estremecemos. Ninguna conversión es posible sin sufrimiento. O sea, si tú no tienes un propósito de enmienda, si tú no tienes un arrepentimiento, de nada tiene sentido que le pidas perdón a Dios, pero de nada tiene sentido tampoco que hablemos entonces de perdón y de amor. Porque precisamente el que se convierte por amor, el que busca a Jesús por amor, es porque se sufre, se reconoce lo indigno que es ante nuestro Señor, como lo somos todos. Pero sí, Jesucristo es, Dios es, que es la Santísima Trinidad. Dios es ese Padre que nos acoge, como la parábola del hijo pródigo. Es decir, busca al hijo, espera que llegue, lo acoge, le abraza y luego le dice: ven acá, que estabas muerto y has vuelto a la vida, estabas perdido y has sido encontrado. El hijo pródigo, cuando vio su error, él no se encontró con un padre que lo acusó ni lo condenó, es verdad, pero sí, al ver su realidad de lo que tenía con el padre que dejó, el hijo pródigo lloró de amargura. Entonces, cuidado con decir que nosotros desde la fe no debemos acusar las cosas que son malas, o por lo menos que se puedan entender así. Por no hablar de homosexualidad, por no hablar de violencia, por no hablar de aborto, por no hablarse de eutanasia en espacios públicos, es que precisamente esto está ganando tanto terreno. Hablar de suicidio. Yo tengo que hablar de suicidio. Yo que doy talleres, obviamente no lo doy al nivel que lo da el padre Linero, pero doy talleres. Yo tengo que tocar esos aspectos, que puedan ser álgidos, que puedan ser difíciles para muchas personas, sí, pero es que nuestra fe precisamente está basada en la verdad, en esa verdad que representa Cristo como camino de salvación. Entonces yo no puedo dar espacios vacíos, que otro va a llenar. Eso es como que en la casa no se hable de sexualidad por pudor, y entonces en la calle todo lo que usted no habló, su hijo en el colegio desde muy temprana edad, desde primer grado, preescolar, ya los niños con un bombardeo televisivo de medios, de cualquier cosa, de películas, pues sencillamente se van llenando de todos estos elementos y van construyendo una sexualidad a su modo. Es lo mismo que construir una fe a mi modo. La fe se transmite por la palabra y por el testimonio. Entonces, sí, el sacerdote tiene que ser desde el púlpito, desde ese lugar donde hace su homilía, tiene que ser un predicador del amor de Dios, pero también tiene que predicar como predicaban los profetas del Antiguo Testamento. Los profetas del Antiguo Testamento hablaban con propiedad, como Jeremías, como Isaías, como Tobías, y anunciaban: mire, si no cambian su manera de pensar, pues cosas malas pueden llegar a ocurrir. Entonces nosotros no podemos decir ahora que nada es malo. Y con eso hago el último punto, que es el tema que también lo tocaron, la literalidad de las escrituras. Es decir, eso se llama en pocas palabras la exégesis o racionalidad de las escrituras. O sea, cuando yo agarro las escrituras, y es una corriente muy de moda en estos tiempos en la iglesia, donde tú agarras las escrituras, entonces buscas el libro de Job y dices: bueno, el libro de Job obviamente eso es un cuento, es un poema, pero eso no ocurrió. Pero bueno, lo que trata de decir el libro de Job es esto. Cuando tú dices eso, cuando tú dices, como lo dijo Carla en el programa, que bueno, padre, pero es que usted me acaba de decir que más de la mitad de lo que está en la Biblia es puro mito. Nosotros los cristianos no creemos que más de la mitad que está en la Biblia es puro mito. Nosotros creemos que esto es palabra de Dios. Y a la vez hay quienes defienden, y yo me voy a esa línea, no lo digo yo, lo digo por la Madre Angélica, fundadora de WTN, lo digo por los recientes testimonios de Alejandro Bermúdez, cuando por ejemplo hizo recientemente él hace unos testimonios hablados en su portal de Así Prensa, y habló sobre la creación y la existencia real de Adán y Eva. Me invito a escuchar eso, búsquenlo en el portal de Así Prensa. El padre Antonio Fortea, que es un sacerdote español, exorcista, que escribió La Suma Demoníaca, también tiene una explicación que es la que quiero decir ahora. Ellos dicen que si bien es cierto, nosotros podemos decir que los autores emplearon recursos literarios de su época para expresar verdades de fe, ojo, verdades, un mito no es una verdad.
hay elementos muy contundentes para el padre Fortea, para la madre Angélica y para Alejandro Bermúdez, que dicen que Adán y Eva sí existieron, que dicen, por ejemplo, en este caso cito nada más al padre Antonio Fortea, históricamente posible, y por lo tanto, insisto, lo cito a él no duda de la verdadera existencia de Job. Entonces, cuando el padre Linero nos dice, las escrituras hay que interpretarlas, y lo deja hasta allí, wow, abres un portal de posibilidades a tus escuchas, que imagínense, son ilimitados. O sea, nos invitan a todos a ser gnósticos, a ser protestantes. Nosotros tenemos que interpretar las escrituras a la luz del magisterio de la iglesia. Yo no soy quien para interpretar esto, no tengo el don para interpretar esto, sino a través del magisterio de la iglesia, porque Jesucristo nos envió al Espíritu Santo, que es Dios, para que guiara a la iglesia en las interpretaciones. Nosotros tenemos los padres de la iglesia que sirven como fundamento para interpretar las escrituras también. Entonces nosotros no podemos agarrar este compás tan importante que es la fe cristiana católica, insisto, y relativizarla. Finalmente, no sé por qué me vino esto a la mente, me acordé mucho del padre Alberto. El padre Alberto era el padre joven, para muchas muchachas hasta buen mozo, el padre que tenía un programa en EWTN y hablaba con los jóvenes y tocaba el tema de la masturbación, de la castidad. Y un día el padre Alberto se llenó de mucha fama. El padre Alberto fue el que hizo inclusive la ceremonia o las exequias de la gran Celia Cruz, la sonera, y el padre Alberto hasta cantó en esa misa y fue muy jocoso y un don de predicación muy, muy, muy hermoso. Pero el padre Alberto un día cayó en una tentación que yo creo que todo el que está a través, que transmite a través de medios de comunicación, todo el que es figura pública, está expuesto. Y no lo digo por usted, padre Linero, porque yo creo que usted no está expuesto, o sea, no está, ahorita no lo veo en ese camino, pero usted está expuesto a esa tentación, por supuesto que está expuesto. Y es la tentación de hacerte caer, es la tentación de que nosotros no podemos evangelizar pisando a otros estilos de evangelización dentro de nuestra misma iglesia. Yo no puedo decir, es que por culpa de los curas ortodoxos es que la gente se va de la iglesia. Yo no puedo decir, es que por culpa de los curas que tienen un discurso y sermones de la iglesia de los primeros siglos, es porque hoy los jóvenes no se ven atraídos por la iglesia. Esas son excusas baratas. Yo puedo tener un carisma de predicación, que de hecho en la predicación popular, como dice Alejandro Bermúdez, requiere de sentido común del que escucha. O sea, yo puedo decir una frase muy criolla venezolana, por ejemplo, pero si cuando yo la digo, yo dependo de que el que me está escuchando tenga el sentido común de saber que yo no estoy ofendiendo a nadie, sino que lo que estoy es usando un recurso lingüístico, una jerga popular para transmitir un mensaje. Como cuando el Papa dijo, es que no puede ser que las mujeres cristianas sean como conejos, aludiendo que tampoco es que se va a tener hijos como locos, sin planificación. Y muchas mujeres se vieron ofendidas, el Papa nos dijo conejos. Eso es un lenguaje popular. Entonces yo abogo, primero insisto, cierro con lo que empecé. Yo soy admirador de la obra del padre Linero. Pero sin embargo, lo que quiero quizás orar por usted y por todo lo que seguimos esa obra, es que nosotros no podemos relativizar nuestra verdad. Nosotros no podemos decir que nuestra verdad no es la única. Jesucristo es el único camino de salvación. Jesucristo es Dios. Jesucristo no es un profeta, una opción, uno de tantos caminos. Jesucristo es el camino a la salvación. Y eso hay que decirlo con orgullo. Si sonamos fanáticos, mire, los grandes santos de nuestra iglesia, hoy los llamarían fanáticos, pero sencillamente lo que eran unos enamorados de la fe. Santa Teresa de Jesús, cualquiera en esta época la llamaría loca. San Francisco de Asís, cualquiera en esta época lo llamaría loco y andrajoso, porque era un hombre que vivía en las calles, que no tenía ni siquiera ropa nueva, que andaba en harapos, que se entregó a la pobreza extrema. El santo cura de Ars, que es el ejemplo de todo párroco, el patrono de los párrocos, era un hombre que tenía visiones, o sea, se le aparecía el demonio, hoy también se le ha visto como un desquiciado. El padre Pío, tan celoso de la doctrina. Yo no me imagino al padre Pío siendo entrevistado en un programa de televisión diciendo que no hay verdades
un hombre, por ejemplo, que manejaba el tema de la confesión con un don hasta que da miedo. O sea, tú te ibas a confesar con el Padre Pío te veía tus pecados que tú no decías. Y no te daba el perdón, ojo, no te daba el perdón hasta que tú no dijeras todos los pecados en el confesionario. O sea, te sacaba la verdad. Entonces nosotros, imagínense usted, ese discurso del Padre Pío, con un discurso de, bueno, que todos somos hijos de Dios, en eso no hay duda, homosexuales, corruptos, todos somos hijos de Dios, prostitutas, drogadictos, yo mismo soy hijo de Dios, con eso lo digo todo, yo mismo soy hijo de Dios. Pero eso no quita que yo no necesite una directriz, alguien que me diga, mira, si sigues por ahí vas por mal camino, si sigues por ahí te estás alejando de nuestro Señor Jesucristo, si practicas la homosexualidad, eso no es bien visto a los ojos de Dios. No si eres homosexual, que es distinto. Si abortas, entiende que el aborto es una causa de excomunión inmediata, pero hay un perdón para ti si te arrepientes de corazón. Entonces, si te casaste, te divorciaste y te volviste a casar y se te niega la Eucaristía, es porque San Pablo advierte, eso no lo digo yo ni el Papa, San Pablo advierte que quien coma indignamente a nuestro Señor Jesucristo come su propia condenación. Entonces, si tú juraste ante un altar que se ibas a estar con una persona para toda la vida, después no puedes venir ahora a criticar a la iglesia cuando se te advierte en las clases prematrimoniales, se te advierte desde que eres niño que el sacramento del matrimonio es para toda la vida. Es preferible, quizás no deba decir esto, pero es preferible que no te cases, aunque vayas a un matrimonio con la expectativa de divorciarte. Pero aún así, si eso te ocurre, la iglesia te ofrece caminos, la nulidad matrimonial, la abstinencia, vivir consagrado a Dios. Esas son cosas que suenan ridículas en estos tiempos, pero la verdad es una, la verdad no cambia. La verdad es una, la verdad no cambia. Entonces, oremos mucho por nuestros sacerdotes, agradezcamos los que tienen el valor de enfrentarse a medios de comunicación seculares y con su sola presencia de estar allí ya nos recuerdan a Dios. Aplaudo al Padre Dinero porque fue vestido como sacerdote, eso lo aplaudo, eso es algo hermoso que van a seguir en las calles, también los sacerdotes vestidos así, llevando su investidura con mucho orgullo, recordándonos a Dios cuando pasan, mire, un sacerdote, ahí va un representante de Dios. Pero también sepamos aprovechar los espacios de comunicación, los medios, para llevar un mensaje al mundo de que solo en Cristo está el camino a la salvación, y digámoslo sin pena. Lo peor que puede pasar es que nos digan, bueno, ahí va otro fanático más. Sigue, el fanatismo a veces ha generado cosas terribles, y hoy lo genera a través del terrorismo, en el caso del Islam. Nosotros también hemos tenido fanáticos locos, sí los hemos tenido, en el cristianismo católico, y también en el protestante hay esos suicidios colectivos, esos pastores que matan a toda su congregación. Pero eso no quiere decir que el que se entrega con pasión a Dios sea un fanático loco. El que defienda a Jesucristo como única verdad de salvación no es un fanático loco, no. Todos tenemos el derecho a conocer a Jesús, y después cada quien decidirá si lo sigue o no. Pero sépase y dígase con propiedad que el que no lo siga, el que rechace a Jesús, rechaza a Dios, y el que rechaza a Dios no va a estar con él en la eternidad. Esa es la verdad, esa es la única verdad. Ahora, que los caminos para llegar a Cristo, inclusive si una persona muere musulmán, judía, y después de su muerte todavía Dios se le aparece Cristo y le dice, si me aceptas, porque fuiste una persona buena, fuiste un musulmán bueno, fuiste un musulmán que rezaba todos los días, no fuiste un terrorista ni mataste a personas, fuiste una persona abnegada a tu familia, fuiste fiel, lo que te falta es aceptarme a mí para entrar al reino de los cielos. Si el musulmán le dice que no, Dios sabrá cómo juzgarlo. Pero nuestra verdad no se negocia, nuestra verdad se da, es una entrega generosa. Y yo le doy todos los días gracias a Dios porque mi familia me formó en esta fe. Porque gracias a mis padres, a mi abuelo, que recuerdo con mucho cariño, muy, muy devoto de la oración, gracias a ellos yo practico esta fe. Soy bautizado en esta fe. No la practico perfectamente, tengo muchas cosas por las cuales trabajar, tengo privaciones, hay cosas que no puedo hacer en mi fe, producto de cosas de la vida. Soy una persona casado, felizmente, tengo mi esposa, pero todavía me falta mucho recorrido, y ese recorrido va precisamente de la mano con sentirme orgulloso de Jesús. Y aunque nosotros no podamos vivir la fe en pleno, estamos todos llamados a conocer a Jesús. Y termino con este pasaje de la Biblia
es del capítulo 6 del Evangelio de San Marcos, que dice: Jesús sana a la hija de una extranjera. Este evangelio yo me identifico muchísimo con él, muchísimo. Dice así: Jesús decidió irse hacia las tierras de Tiro. Entró en una casa y su intención era que nadie lo supiera, pero no logró pasar inadvertido. Una mujer cuya hija estaba poseída por un espíritu malo se enteró de su venida y fue enseguida a arrodillarse a sus pies. Esta mujer era de habla griega y de raza sirofenicia, y pidió a Jesús que echara al demonio de su hija. Y Jesús le dijo, y presten mucha atención a estas palabras del Señor, dice así: espera que se sacien los hijos primero, pues no está bien tomar el pan de los hijos para echárselo a los perritos. Jesucristo sencillamente le dijo a esta señora: tú no eres judía, el mensaje y la salvación, los milagros están guardados para los que son judíos, para los que aceptan, practican el monoteísmo. Pero esta mujer, fíjense lo que hace, fíjense lo que dice. Ella le respondió: Señor, hasta los perritos comen las migajas que caen de la mesa de los hijos. Entonces Jesús le dijo: puedes irte, por lo que has dicho el demonio ya ha salido de tu hija. Cuando la mujer llegó a su casa, encontró a la niña acostada en la cama, el demonio se había ido. Hay otro evangelio que cuando la mujer le responde así a Jesús, Jesús dice: mujer, qué grande es tu fe, que se haga como has dicho. Y así se siente uno. Puede ser que uno no pueda vivir esta fe en pleno, puede ser que uno de repente vea personas que son más santas que uno, que comulgan, que se confiesan, que están metidos en la iglesia, y uno se siente en el último banco, quizás uno no puede comulgar, no se puede confesar, pero yo me quedo en esta fe, así me toque comer de las migajas que caigan de la mesa del Señor, de los hijos, de los amos, porque aquí está la verdad. Y esa señora que no era judía, que no practicaba para nada quizás el monoteísmo y que mucho menos estaba invitada a aceptar a Jesús, esa señora supo reconocer en Jesús la verdad, la salvación, como la mujer samaritana en el pozo. Ok, que también si habláramos de eso y me pongo a citar y me viene el pensamiento, el video va a ser eterno. Así que bueno, muchas gracias por su tiempo y que Dios los bendiga. Nos vemos en la oración.